consultados. Unas imágenes. Muchas gracias por la invitación a José María Martínez y buenas tardes a todos. Bueno, el título de especialista en participación ciudadana, no tanto así, pero muchas gracias. He tenido un par de experiencias en el tema como observador internacional en consultas. Creo que quizá de la que más aprendizaje he tenido es en el caso del proyecto de la industria eólica en el istmo de Tehuantepec, en el que se llevó a cabo un proceso de consulta durante los años 2014 y 2015 y que en la actualidad se aprobó por la CNE, pero sigue todavía en una serie de trabas legales, ¿no? Porque hubo una comunidad, un ejido que se inconformó por el proceso. Lo que yo les pudiera comentar y reflexionar y digamos, creo que va en el sentido de la intervención anterior, es que efectivamente el tema de la consulta es algo que no teníamos como un ejercicio de un sistema democrático y que estamos ante una posibilidad de ejercicio ciudadano y de formación de un nuevo sistema político en donde se tome en cuenta la participación de todos los sectores que están involucrados en proyectos de desarrollo. El caso más, digamos, más específico, ¿no?, de la industria eólica en el istmo de Tehuantepec, pues es un contexto en el que la persona que lo solicita es el alcalde municipal de Juchitán. El alcalde municipal de Juchitán trae, ¿no?, previamente a la consulta ya un proyecto de industria eólica con empresas españolas. Él fue representante de los pueblos indígenas de México ante la ONU, entonces es una persona con un nivel educativo alto, también me parece que es maestro, doctor en antropología, y que con toda la intención política intenta, ¿no?, utilizar la consulta para la industria eólica como una plataforma para saltar a ser senador y diputado en el estado de Oaxaca o candidato a gobernador del estado de Oaxaca. Sin embargo, él incurre directamente en una falta de consulta, ¿no?, a las personas. Es decir, se instala todo un contexto de consulta oficial, se manda a traer a la CNE, ahí podemos ver los logotipos del anterior. Bueno, sí. SEDATU, Secretaría de Relaciones Exteriores, Semarnat, SEGO, está la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el municipio de Juchitán, de Tehuantepec y de Salina Cruz, e incluso la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, se organiza todos los requerimientos oficiales para llevar a cabo la consulta, pero en la práctica de la consulta, la misión de observación internacional, pues encuentra una serie de irregularidades. ¿Sí puede poner la siguiente, por favor? La primera es el tema de la violación al carácter libre de la consulta. ¿Qué observamos como violaciones al carácter libre de la consulta? Principalmente la coerción física, coerción violenta por parte de diferentes grupos, principalmente de filiación priista en el municipio de Juchitán, en donde en algunas ocasiones impidiendo el acceso a las personas que estaban en contra del proyecto y en otras impidiendo la salida de las personas que no querían ya participar en el proceso de consulta a la hora de la mano alzada, de manera violenta. Pues hubo ahí una serie de actos, ¿no?, y de eventos que para nosotros como misión fueron determinantes para que no se pudiera llevar a cabo una consulta con la característica de libertad, ¿no? Siguiente. El tema de la consulta informada quizá fue la que más elementos pudimos encontrar, ya que las personas que iban a determinar si era aprobable o no el proyecto de la industria eólica nunca recibieron información. O sea, de hecho, los que estaban más informados eran los que estaban en contra de la industria eólica y por lo mismo se habían acercado asesores, ONGs internacionales de derechos humanos
y habían tenido un proceso paralelo de investigación e información con especialistas, habían desarrollado una serie de argumentaciones incluso hasta de tipo ecológico de los beneficios y los daños que puede generar la industria eólica. Entonces ellos, en cierta forma, sí estaban informados, pero el resto de las comunidades no, y lo veíamos muy claramente. Las poblaciones, sobre todo las que estaban organizadas por el PRI, pues iban a hacer solamente presencia y voto alzado, ¿no? Preguntabas, les hacías entrevistas sobre qué opinaban de la industria eólica, si conocían acerca de la industria eólica, si sabían acerca de las consecuencias de la industria eólica. Desconocían absolutamente todo, ¿no? Entonces no podíamos nosotros como misión de observación determinar que se había tratado efectivamente de una consulta informada, ¿no? Siguiente. El tema de la violación a una consulta culturalmente adecuada, situémonos también que se trata de un contexto principalmente indígena, en donde tenemos juchitecos, zapotecos, principalmente como grupos indígenas, pero que cuando fue la consulta, la CDI había mandado un traductor de zapoteco, pero hay 4 o 5 diferentes variantes, dialectos de la lengua zapoteca, ¿no? Y hay 3 o 4 variantes diferentes de la lengua juchiteca. Entonces mandaron a un traductor, contrataron un traductor, y los primeros 30 minutos la gente empezó a hablar, empezó a hacer rumor, nadie entendía, ¿no? Decía, no, ¿quién le enseñó a hablar juchiteco a esta persona? No era un traductor oficial de la CDI. Y ahí entre una cosa y otra decidieron mejor primero poner a una persona, ¿no?, que iba a hablar en zapoteco. Habló la persona como traductor, pero no tenía las capacidades de traducción. Total que se hicieron como 4 diferentes cambios hasta que un chico hablaba perfectamente bien el zapoteco y el juchiteco de ahí y el español, ¿no? Entonces se logró que ese chico estuviera durante los 2 primeros días siendo el traductor. Y evidentemente también las personas de las instituciones de gobierno que iban, no les interesaba, no sabían, no tenían a lo mejor experiencia en la operación del proceso de consulta, y esto generó que las personas, digamos, participantes se inconformaran también, ¿no?, por la falta de atención al tema de la cultura y sobre todo de la lengua. Siguiente. Bueno, eso es respecto a lo que fue el proceso de consulta en el Istmo de Tehuantepec. Al final, como les comentaba, se presentó un documento como misión observadora, y hasta la fecha hay demandas de amparo por parte de las personas que se inconformaron. La lección de esto es principalmente un gobierno que lleva a cabo proyectos de desarrollo sin consultar a nadie, imponiéndolos, ¿no? O sea, en resumen, ¿no? Entonces, cuando hay un grupo indígena, en este caso la Asociación de Pueblos Populares Juchitecos, que se inconforman porque además son ejidatarios y dicen no los queremos, no queremos ese proyecto, pues entonces ya viene el gobierno y dice, bueno, entonces vamos a llevarlo a consulta. ¿Qué pasa en la consulta? Se volvió simplemente un proceso simulado en donde participaban en las conversaciones y en el debate 200 personas, pero al final del día el gobierno mandaba a hacer votación a mano alzada y de la nada aparecían 500 personas, ¿no? Entonces se veía, era una metodología de acarrear gente, ¿no?, para simular el proceso de consulta. Hay otro tema que lo acaba de comentar el compañero Florentino Valencia, que es sobre el acueducto. Yo hace 2 años estuve desarrollando 2 textos, haciendo un análisis discursivo sobre el caso de los yaquis, principalmente el tema del acueducto y también del gasoducto. Y lo que me di cuenta es el tema del acueducto es principalmente no teníamos un contexto de un gobierno en donde tomaran en cuenta el tema de la consulta. Entonces, ¿a qué se fueron? A demandas, ¿no? Y hasta
perdieron las demandas, incluso las demandas internacionales. Están ahí las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia el gobierno mexicano y al gobierno del estado de Sonora. Y ese texto que puse ahí me llama mucho la atención porque es un punto de acuerdo de Ana Guevara para retomar el caso del acueducto, y pone ahí como narrativa de los hechos, ¿no? No alcanzo a ver algo así como que en 2010 se sacó la convocatoria para hacer el proyecto. En 2011 se licitaron los contratos. A finales del 2010, perdón, ya estaba todo listo para hacer el acuerdo. Entonces, no aparece en ningún momento el tema de la consulta, ni siquiera no estaba dentro de los procesos, digamos, de la metodología del gobierno federal en ese entonces. Siguiente. Este es sobre el tema del gasoducto, que también me puse ahí publiqué un artículo en una revista de la Universidad de Bogotá sobre los efectos del neoliberalismo en las comunidades indígenas en América Latina, y lo que planteaba era cómo el gobierno mexicano desarrolla una metodología para imponer proyectos, ¿no? Entonces no se trata solamente como de ser autoritario, sino se trata de tener una herramienta, una serie de técnicas, ¿no? Un manual en donde, bueno, primero llega y pone el proyecto. ¿Qué van a hacer ellos? Se van a quejar legalmente. No importa, no les vamos a otorgar la suspensión provisional de las obras. Vamos a seguir con las obras. Luego, ¿qué va a pasar? Vamos a crear conflicto al interior de las comunidades étnicas, porque además hay unos documentos en donde un grupo de mis colegas antropólogos, lamentablemente, ¿no?, les pasa toda la información de cómo está constituido la organización política de los yaquis, y como que especifican, ¿no?, el tema de hay división étnica. Entonces se ve muy claro que ese punto de hay división étnica es utilizado durante la metodología para aplicar el proyecto, ¿no?, como un punto débil de los grupos de los yaquis que utiliza el gobierno para continuar con el proyecto del gasoducto, que, bueno, como lo había comentado el maestro, pues terminó lamentablemente, ¿no?, en un acontecimiento violento con la muerte de una persona y otros acontecimientos más, ¿no?, en donde ahí, por ejemplo, vemos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 sellos, de hecho hay 7, pero en la lista de comunidades vemos que hay 8, y entonces todo el documento viene sellado por 7 sellos de 7 comunidades indígenas. Y al final, digamos, todos firman de común acuerdo, que fueron informados, libres. A ver, siguiente, creo que la siguiente. Bueno, todos dicen que sí estuvieron de acuerdo, pero falta una comunidad. Entonces, legalmente no se puede intervenir en el territorio yaqui, faltando una comunidad que esté de acuerdo en el proyecto, ¿no? Pero para el gobierno, desde su lógica, desde el derecho, ¿no?, positivo, pues que no participen los que no firmaron, los demás, ¿no? Y entonces ahí tenemos el conflicto. Y el último caso es el que he estado trabajando ahora con la gente del Río Sonora. Hace un mes y medio la Suprema Corte de Justicia falló a favor de los habitantes de Bacanuchi, reconociéndoles el derecho a la participación en las actividades de la mina Buenavista del Cobre, lo cual es un hecho inédito, es algo que no había pasado en México. Es decir, las comunidades indígenas tenían derecho a participar y a la consulta, pero los que no tenemos la adjudicación indígena no, que también este es un tema que digamos está a debate, ¿no?, porque la adscripción étnica te da ciertos derechos, pero nosotros que somos indígenas, pues no importa, ¿no? Lo único que tenía que justificar Buenavista del Cobre en todos sus proyectos era que, pues, afectaba a tal o cual comunidad y que la comunidad estaba de acuerdo, ¿no? En el caso del proyecto en donde se llevó a cabo el derrame en 2014, nosotros revisamos su manifestación de impacto ambiental y decía que posiblemente la única comunidad que se pudiera ver afectada por su proyecto era Bacuachi. Y pues vimos después del derrame que, pues, el derrame afectó hasta Hermosillo, ¿no? O sea, y lo que no afectó directamente fue justo Bacuachi, ¿no? Fue todas las otras comunidades desde Bacanuchi hasta Hermosillo. Entonces metimos esta denuncia un año después con un nuevo derrame que no fue publicado en los medios, en donde la comunidad se quejó,
El juez de distrito dijo que la gente no era afectada y que no podía comprobar un nivel de afectación directa. Entonces nosotros señalamos que sí eran afectados y que el derrame del 2014 era el ejemplo más claro de que la comunidad de Bacanuchi podía ser afectada o tenía un grado de afectación latente, dado que eran vecinos del proyecto de Buenavista del Cobre. Entonces, a partir de eso, que fue hace un mes y medio, pues estamos trabajando la posibilidad ya de hacer efectivo el ejercicio de esta sentencia. Finalmente, yo creo que el tema de la participación ciudadana se está formando parte de un nuevo contexto político, ¿no? También nosotros con el tema del río Sonora vimos que era un contexto político absolutamente adverso, donde metiéramos demandas, donde quisiéramos interponer cualquier recurso de queja de revisión en cualquier juzgado, todos a favor de la mina Buenavista del Cobre, ¿no? Y de eso también hay, luego ya que publique algo, si quieren se los comparto, ¿no? Que es otro punto, digamos, diferente de análisis, que se llama captura del Estado, ¿no? En donde también el Estado es capturado por empresarios y trabaja para empresarios, ¿no? Y no es algo ideológico, no es algo desde un punto de vista, ¿no? Digamos, de izquierda, ¿no? Sino es algo muy objetivo, en donde el gobierno es tomado por la empresa y entonces el gobierno funciona a favor de la empresa. Y lo podemos ver aquí en el estado de Sonora, es un estado de y para los mineros. Y en los últimos 2 años se ha hecho única y exclusivamente legislación para favorecer a la industria minera, ¿no? Entonces, eso, digamos, ya sería otro tema de conversación. Gracias. Okay.